nombre es José, soy el CEO de Canonic. Somos una empresa de desarrollo de software, prestamos servicios de consultoría, nos dedicamos mucho al área de gobernanza de datos. Principalmente nos centramos en el sector financiero, nos atendemos bancos, fintech, empresas aseguradoras y todo lo que va allí al sector financiero, aunque atendemos otros nichos de empresas, mucho allí en el área de IA, gobernanza de datos, medios de pago, en todo el sector. Sí, bueno, el principal foco, aunque parezca que proviene de la tecnología, principalmente esa área gris o esa área que las empresas no ven es cultural, ¿no? Lo que nos conseguimos es que el reto principal que afrontan las empresas es cultural, ¿no? Actualmente, como tú acabas de decir, ahora parece que el dato es muy importante. Yo creo que hace mucho tiempo que nos dimos cuenta que tener datos es muy importante. Ahora nos estamos dando cuenta que no solo vale con tener muchos datos, sino cómo los tienes, cómo los gobiernas, ¿no? Y yo creo que el principal reto que ahí están afrontando las empresas es esa parte cultural, ¿no? No saben qué datos están siendo usados en estos sistemas, ni cuál es la calidad de esos datos, ni de dónde viene, y cuál es la trazabilidad. Y eso muchas veces genera problemas. Y luego cómo esos datos son usados para tomar decisiones por este tipo de sistemas y cuál es el tamaño del impacto de esas decisiones en el usuario final, ¿no? En nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa falta de alguna manera de información o de gobierno, ¿no? Muchas veces lo que nos encontramos es que las empresas no están afrontando un reto tecnológico de uso de inteligencia artificial, sino el principal reto que están afrontando es un reto de gobernanza, tanto de gobernanza de datos como de gobernanza del uso de la inteligencia artificial dentro de su organización. Como tecnólogo soy bastante crítico no con que se norme, sino con el cómo se está normando, ¿no? O sea, lo primero, desde mi punto de vista, para normar, Europa todo el tiempo ha liderado realizar normativas. Y la razón por la que lo ha podido hacer es porque lo ha hecho en zonas donde lidera o en situaciones donde lideran ciertas áreas. Entonces, de alguna manera, para normar hay que tener de cierta manera ciertas autoritas que te permita normar, ¿no? Desde el punto de vista, mi punto de vista, se está intentando normar algo que todavía no se termina de entender. Es decir, esto es algo que está en constante evolución. Y la forma rígida en la que se está intentando normar se está intentando normar con una burocracia que lleva mucho tiempo sacar una normativa, algo que está evolucionando de forma exponencial, ¿vale? Con esto no quiero decir que aquí tengamos que tener de alguna manera la selva, ¿no? Que aquí no haya normas, pero yo creo que más que normar la tecnología se debe normar el impacto y el uso de la tecnología en el usuario final, porque la tecnología de alguna manera va avanzando tan rápido que no hay forma de crear un marco normativo que vaya a la velocidad en la que está evolucionando. Y desde mi punto de vista, la forma en que se está haciendo frena la innovación, y frena la innovación hasta el punto que va a generar fugas de talento, fugas de startups, fugas de gente que quiere innovar y quiere hacer cosas y que no tiene de alguna manera la capacidad de tener un bufete de abogados de 10 abogados allí estudiando la normativa y viendo si cada cosa con la que está innovar es ser disruptivo. Y al momento de ser disruptivo, si tú tienes que estar atento y pendiente de si hay una línea pequeña en la página 257 que está irrumpiendo, pues es difícil hacer eso. Y luego, ¿quién se está acogiendo a esa normativa? Los que estamos en Europa, pero Estados Unidos y China, que son los que están punteando y que son los que están liderando esta revolución de la inteligencia artificial,
no están acatando esa normativa. Entonces, a las empresas que estamos innovando dentro de Europa, evidentemente estamos en desventaja competitiva con los que están afuera. Pero luego los productos que están generando los de afuera sí van a ser usados aquí en Europa, porque de alguna manera hay muchas empresas que están desarrollando tecnologías y evolución de tecnologías afuera, pero luego esas tecnologías las ponen a disposición de la de acá. Entonces yo creo que es necesario normar. Europa tiene mucha experiencia en esto, pero yo creo que hay que ser de alguna manera un poco consciente de la situación a la que estamos enfrentando y que al final no es que si yo diga que estaba o que una opinión u otra diga que la normativa un poco lentetiza la innovación, sino que es una muestra. Europa no está entre las regiones que están siendo punteras en inteligencia artificial y desde mi punto de vista el tema normativo tiene mucho que ver. Y no solo la normativa que se está implantando, sino que ya corporaciones, startups y empresas desde el momento uno sabían que Europa iba a normar de forma fuerte, y entonces siempre estuvo de alguna manera resistencia de no voy a Europa porque no sé qué voy a pasar allá, voy a otra zona, y justamente eso penaliza desde el punto de vista tecnológico. Entonces yo creo que no es dejar de normar, pero sí mientras se termina de entender lo que está pasando en la tecnología, se debe normar desde otro punto de vista, desde el uso que le demos a esa tecnología y no desde el punto de vista de la creación o la tecnología como tal. Allí, hoy en día paga la empresa, ¿no? Y de alguna manera se puede externalizar de alguna manera la implantación, se puede externalizar, pero al final la responsabilidad no se puede externalizar, ¿no? Entonces es importante, así como hablaban del tema de seguridad, que al final los daños los sufre la empresa, aquí igual, ¿no? Si algo sale mal, la responsabilidad es de la empresa. Y yo creo que de eso hay que ser muy conscientes, porque yo creo que actualmente se está implantando inteligencia artificial desde varios puntos, ¿no? Hay un punto que siempre se ha usado en la tecnología, que yo llamo tomarse la foto, ¿no? Entonces, todo el mundo está haciendo esto, mi empresa tiene que hacer algo en IA, porque aquí tenemos que salir allí afuera al escenario y tomarnos una foto y decir que implantamos IA, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque al final cuando todo tiene que tener tasa de retorno a la empresa. Pero también es peligroso porque la pregunta es, ¿estás listo para implantar la inteligencia artificial? Y eso parte de que el uso de la inteligencia artificial hoy en día es necesario, o sea, la IA al final toma decisiones o aporta o se puede utilizar basada en datos, ¿no? Entonces tú al final tienes que introducir datos, estás listo para introducir los datos dentro de este tipo de herramientas. Entonces al final la responsabilidad es de la empresa, ¿vale? El desarrollador o el que hace la herramienta, al final un desarrollador no tiene que hacer una implantación, no tiene 100% el ciclo de uso, o sea, no sabe cómo tú vas a usar esa herramienta, y el que se le hace la herramienta tampoco sabe el destino que le van a dar. Entonces al final la responsabilidad hoy en día recae en la empresa. A lo mejor la normativa de alguna manera en algún punto tendrá que involucrar otros entes dentro de esa responsabilidad, pero hoy en día recae en la empresa, y es por lo tanto que la empresa debe tener cuidado con la decisión que toma y debe clasificar, porque de alguna manera cuando hablamos de gobierno de IA, una de las labores del gobierno, no del dato sino de IA, es no solo determinar qué herramientas vas a usar, sino cuál es la criticidad de esa herramienta. O sea, si estamos hablando de una herramienta que genera algo para publicar artículos en un blog, pues genial. Pero si estamos hablando de una herramienta con una criticidad que valora riesgos para entregar una hipoteca, o una herramienta que genera de alguna manera, hace estudios para saber si a alguien se le puede dar un seguro de salud o no, pues allí hay alto riesgo, porque hay datos críticos, hay datos de riesgo y hay datos que de alguna manera pueden ser sometidos a decir aquí se está generando algún tipo de sesgo
o de discriminación a una persona puntual que generen y que terminen en una demanda por discriminación a una persona. Hay muchos casos de herramientas actualmente de recursos humanos que están siendo usadas para de alguna manera descargar y muy publicitadas y salen por todos lados que dice, bueno, estás reclutando, estás contratando, revisando perfiles de forma manual, tienes una IA que te clasifica o te filtra ciertos perfiles. Bueno, ¿cómo sabes tú que esa inteligencia artificial no tiene un sesgo de racismo, que no tiene un sesgo? Bueno, dice, bueno, lo garantizo porque le digo, por la configuro que no tiene sesgo, pero luego está el sesgo oculto, ¿no? Ese sesgo oculto que se genera y dice, bueno, tú me dices que no discrimine por la raza, pero yo puedo determinar, la inteligencia artificial podría decir, mira, tú me dices que seleccione los mejores perfiles y yo a lo mejor por temas raciales no discrimino, pero a lo mejor yo me entero o estoy viendo estadísticas que me dicen que cierto código postal tiene una longevidad mayor de vida y por lo tanto yo me voy a centrar en ese código postal porque voy a tener trabajadores con mayor longevidad, ¿no? Entonces, de alguna manera hay forma hay forma de que eso se pueda convertir luego en una demanda que diga a alguien que lo discriminaste de cierta forma, pues ese algoritmo lo discriminó. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, valorando la criticidad de la herramienta que estás usando. Yo digo, no le vas a meter el mismo tiempo a valorar una herramienta como esta a una herramienta que te publica artículos El tema de auditar es controversial porque normalmente cuando auditas o certificas software es porque los softwares normalmente son determinísticos, ¿no? Entonces aquí estamos tratando de algo que es probabilístico y no determinístico. Entonces es muy complejo auditar este tipo de sistemas, ¿no? Pero lo que tú dices o lo que comentaba ahora es el tema de se puede disminuir el impacto usando algún tipo de solución, implementando este tipo de soluciones que se llaman RAG, ¿no? Donde, bueno, tú tienes una aplicación que usa un modelo, que puede ser cualquiera, ¿no? Y que luego la alimentas con una base de datos de tu dato, ¿no? Tu información, y ahí es donde viene empalmando un poco lo que tú comentabas del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes que hacer lo que se llama la ingesta de estos datos en esa base de datos vectorial, y ahí es donde el gobierno del dato tiene una importancia muy aguda, ¿no? Porque a mí me gusta más que decir debemos auditarla ya, debemos monitorizar. Porque lo que decía, auditar el código no es viable, auditar de alguna manera la estructura de respuesta tampoco, porque estamos hablando de algo probabilístico y no determinístico, pero sí debemos monitorizar las salidas y supervisarla continuamente y tratar de detectar sesgos o algún tipo de comportamiento inusual. Para eso también hay que involucrar el feedback y la retroalimentación. Auditar el uso, auditar los procesos internos de gobernanza. Exactamente. Y luego la gobernanza es fundamental, ¿vale? La gobernanza desde el punto de vista de datos, ¿no? Es decir, ¿qué estás introduciendo? ¿Cuál es la calidad del dato que estás introduciendo? Desde el punto de vista del linaje o trazabilidad, de tener de alguna manera la traza completa de dónde vienen los datos y cómo han morfado o quién los ha manipulado, ¿vale? Y luego que eso al final se traduce en tener un dato confiable, ¿no? El determinar los roles y los responsables dentro de una organización que hay sobre los datos. O sea, hay organizaciones, dependiendo de su morfología, que necesitan a lo mejor una gobernanza más centralizada, otras una gobernanza federada, otras 100% descentralizadas, que son menos las organizaciones que cuestan por eso, por su morfología, pero normalmente vamos a una federada o una centralizada. Pero el gobierno, el sistema de gobernanza de los datos, de contar con una fuente única de datos, que se entienda y esté documentado los ciclos de vida de los datos, por lo menos en una institución financiera. Un ejemplo es, bueno, si yo tengo una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda como director de una oficina y le pregunto y le doy una tasa de interés a un cliente, y resulta que la IA sacó la tasa de interés de un documento desactualizado, que la ingesta no contempla un ciclo de vida, pues yo estoy dando datos falsos y eso puede generar un problema, ¿no? Entonces es importante tener todo esto y de forma automatizada, ¿no? El sistema de ingesta
de alguna manera, y luego esa capa de abstracción que trae la implementación de la monitorización e incluso del algoritmo que estamos usando, porque muchas organizaciones, no solo pequeñas, sino organizaciones grandes, se están atando a una tecnología. Por lo menos decía, bueno, nosotros implantamos Copilot, ¿vale? Pero bueno, desde nuestra experiencia y nuestro punto de vista hay que implantar una, ¿vale? Pero es importante aislar las aplicaciones que estás desarrollando dentro de la organización de la tecnología, porque aquí se está viendo una especie de guerra de tronos, ¿no? Y al final no sabemos cuál es el algoritmo o el modelo que va a reinar acá. Entonces, si tú te fuiste o elegiste un modelo que te dice tú y que en 2 o 3 meses, o en 1 año, 2 años, ese modelo pues de alguna manera no es el modelo que está liderando, ¿no? Entonces que tienes que cambiar todas tus aplicaciones para un nuevo modelo, o tienes una capa de abstracción que te permita switchar de modelos y automatizar, y todo eso se puede lograr usando de alguna manera configuraciones internas dentro de la empresa, donde tú tengas la visión y la trazabilidad de los datos con los que alimentan y cómo responden esos modelos o esas aplicaciones a tus necesidades con lo que tú suministras. Yo y pensando en una empresa que está partiendo de cero, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta es que tiene que considerar la IA, ¿vale? Y si no lo consideran ellos, lo van a considerar sus trabajadores, ¿no? Porque si tú tienes personas que trabajan en el área que sea y de alguna manera saben que hay una herramienta que la puede apalancar, hacer su trabajo más rápido, verificarlo, hacerlo, van a buscar usarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te niegas a formalizar el uso de la inteligencia artificial dentro de tu organización, se va a utilizar sin tu consentimiento, pero sin tú, de alguna manera, sin tener en cuenta cosas que te podrían ahorrar un problema, ¿no? Como fuga de información, uso de herramientas públicas, o incluso las personas piensan que porque usan la versión paga de alguna de estas herramientas, las políticas de datos están, no, bueno, hay ciertas licencias de uso que te garantizan la política de privacidad de los datos, pero luego hay licencias de uso pagas que no te garantizan la política de privacidad de los datos. Entonces tú corres el riesgo de que tus trabajadores estén usando herramientas que no son permitidas simplemente por negarte a valorar o usar el uso de inteligencia artificial dentro de tu organización. Entonces, medidas muy rápidas que una organización pequeña tiene que tener: primero, normar las herramientas que se deben usar; segundo, detectar el área, ¿no? Y la criticidad del área donde se va a usar esas herramientas, ¿vale? Y de alguna manera poner procesos que de alguna manera gobiernen el uso de herramientas. A lo mejor, por lo que decía, porque hay herramientas de una criticidad muy baja, pues yo dejo trabajar a la gente y de alguna mantenimiento, pero a lo mejor hay ciertas áreas de la organización donde la toma de decisión tiene un impacto que el uso de la herramienta debe pasar por un comité, ¿vale? Entonces, ese tipo de decisiones pequeñas, que son rápidas, son decisiones que deberían estar tomando todas las empresas, muy aparte de la decisión de visión grande de voy a revisar todo el esquema de gobernanza de mis datos, voy a revisar cómo me preparo para abordar la inteligencia artificial desde un punto de vista que lo puede implantar in-house y que de alguna manera pueda alimentar esa IA con datos válidos, con datos confiables, con seguridad, sin perder seguridad, ¿no? Porque de alguna manera en el punto donde le ponemos todos los datos a la IA, creemos que, como decía Colombia, con un prompt que diga, mira, no toques estos ficheros, estamos de alguna manera libres de culpa, y no es así, ¿vale? O sea, saber la criticidad de los datos que estamos alimentando. Pero bueno, los procesos de gobernanza de datos, así como los procesos de gobernanza de inteligencia artificial, son procesos complejos, dolorosos, que revisan y tocan como la empresa lleva toda una vida trabajando. Entonces, antes de dar esos pasos, se pueden dar pasos pequeños, que es, bueno, establecer herramientas, departamentos que la pueden usar, la libertad de cada uno de esos departamentos a usar herramientas, a lo mejor sin una supervisión o aprobación, y otros departamentos que requieran una supervisión y aprobación, y luego formar, ¿no? Yo creo que hay dos puntos de formación, ¿no? El punto de formación de la resistencia al cambio, donde hay personas que se resisten a usar IA
por desconocimiento, por miedo, ¿vale? Dentro de una organización, y eso hay que formarlo e impulsarlo, pero el otro punto es personas que no entienden la gravedad de usar IA incumpliendo ciertas normativas de la empresa, y a lo mejor, mira, la empresa decidió que íbamos a usar Gemini o GitHub Copilot o cualquiera de estas, pero a mí me funciona mejor ChatGPT, y entonces yo tengo el mío personal y lo uso y agarro y pego un montón de datos de la empresa y yo no sé dónde están terminando esos datos, y eso puede terminar en una responsabilidad grave de la empresa. Entonces también hay que formar para que entiendan de alguna manera la gravedad de una de este tipo de acciones.